UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta tanto en la fotografía como en el video, como en la parte sonora y en cuanto a la parte temporal, todo ese trabajo trato de quitarle, o le quito, no trato, sino le quito el carácter real que pueda tener, tanto con filtros, con elementos totalmente distintos a los reales, consiguiendo una planimetría en la imagen, y tergiversando también las partes auditivas. ¿Por qué? Porque yo creo que el arte no es periodismo, el arte no es recuperación histórica de hechos, de actitudes, de técnicas, sino es una reelaboración con ese momento histórico y con ese momento de técnicas y de avances, elaborar algo que tenga un tipo de sentido para el espectador y que le sirva para mejorarle la vida. Entonces eso se le deja a los periodistas y se le deja a los comunicadores. Ese tipo de trabajo también se asemeja más a la pintura. La pintura, de todas maneras, el solo hecho de que esté pintado, plasmado en un lienzo, ya le da el concepto de profundidad, pero es un concepto mental. Es una imagen virtual del espacio y una imagen virtual del movimiento. La intención de la obra artística que realizo cambia, depende del proyecto que esté trabajando, pero siempre hay un mismo interés. El interés general es el hombre al servicio de la humanidad. El arte no es captar una realidad, sino al contrario, recibir esa realidad, deformarla, transformarla y darla para que se pueda vivir mejor, para que la gente, las intenciones son esas, unida obviamente a la visión moral, teniendo una línea directa. El arte yo creo que, como dice Octavio Paz, el arte es una sola y siempre será. ¿Quién designa eso? Ni los críticos, ni los historiadores, sino el mismo, la misma obra, al permanecer, al seguir rotando, se hace universal y se hace atemporal. Entonces me parece que la tecnología siempre está y está en manos del artista para utilizarla o no utilizarla. Hay artistas del siglo XX que trabajan procesos del siglo XVIII, del siglo XIX, y eso no los hace ni mejores ni peores. Siguen siendo artistas. O sea que la técnica y los avances pueden ser utilizados o no utilizados. Eso no hace que la obra de arte sea mejor o peor. Al empezar el trabajo fotográfico, notaba que quería cambiar lo que era iluminación, lo que era la atmósfera que puede tener una fotografía real, y lo descubrí simultáneamente que yo creaba escenografías, tomaba la fotografía, pero simultáneamente filmaba en vídeo. Al ver esas imágenes que estaban trabajadas ahí, supe que por medio de la tecnología del vídeo
podía eliminar esa atmósfera y ese espacio, esa profundidad que tiene una imagen fotográfica que puede tener eso. Con la iluminación también se puede hacer en cuanto al problema escenográfico. Ese tipo de trabajo, entonces la mayoría de fotografías con que inicié eran primero pasadas por el vídeo, después utilicé la técnica del vídeo, o sea, la parte temporal que tiene un trabajo bidimensional como es el vídeo. Me interesaba cobijar ese lapso corto o largo que podía tener durante un proceso artístico en cuanto a la elaboración. Entonces, ¿qué podía suceder en el primer instante, en el segundo, en el tercero? Y de acuerdo a eso venía la edición. Entonces se mezclan una cantidad de técnicas en virtud a un contenido de un trabajo X. Los métodos de trabajo, Mayra, son muy especiales, porque quien esté de pronto al lado del trabajo le puede dar la sensación de que es una cuestión como aleatoria, como que las cosas va fluyendo según el clima, según lo que vaya sucediendo. Lo que yo puedo decir desde adentro es que hay una estructura muy sólida, tremendamente sólida, debajo de todo ello, lo que permite que se puedan hacer unas grandes improvisaciones. Lo que a mí me parece que mantiene la coherencia dentro de la gran diversidad creativa del trabajo de Omaira es que ella tiene una moral muy estricta, muy clara y con mucha perspectiva. Pienso yo que eso es lo esencial. Entonces, metodología de cualquier trabajo, por lo general existe la misma en cuanto a concepto. Se inicia con una idea, esa idea se hace una investigación preliminar de más o menos 1 o 2 meses. Después de eso se empiezan a recopilar ideas, obviamente con imágenes. Se empiezan a archivar este tipo de imágenes y de trabajos. Después se procesan electrónicamente. También se pueden crear ambientes con actrices y se pueden crear espacios o escenografías, que yo llamo, y de esas escenografías se empieza a recopilar trabajo. Obviamente, paralelo a esto va una investigación sobre el sonido que pueda tener, porque si vamos a hablar de video o de instalación, hay fuera de la parte arquitectónica, de la parte de la imagen estática, de la parte de eso está la parte de sonido. Entonces también se hace una recopilación de trabajo y de ahí todo eso pasa a un preguión. Ese preguión tiene 5 o 6 posibilidades que en el momento de edición se empiezan a considerar. Por lo general trabajo 5 o 6 ideas y las hago en posibilidades y al final empiezo o desecho algunas o las sumo de acuerdo al trabajo. En mi trabajo artístico, la fotografía, la arquitectura y el performance de cierta manera se vieron influenciados por los estudios que yo realicé, que fueron arquitectura y diseño gráfico. En el campo del diseño gráfico no se trabajó únicamente la parte de composición, sino también la parte tipográfica, que me interesa muchísimo, y la parte visual. La literatura y el diseño gráfico, en la literatura y en el diseño gráfico interviene la tipografía, pero como un medio para comunicar, mientras que cuando la trabajo, yo le quiero dar un sentido de concepto, pero también de rasgo, de tipo de letra, de volumen, de espacio, de composición. Entonces, esa parte yo creo que también se siente. En la parte de arquitectura, en el performance y en la misma ambientación de las fotografías y la escenografía que yo cuadro con los modelos, interviene necesariamente todo ese estudio, todos esos conocimientos que hay. Igualmente el espacio circundante del espectador. En las instalaciones con 1, 2 o 5 o 6 televisores y proyecciones de cine, también la parte del espacio es importante considerarla compositivamente y como ubicación de los objetos y de las cosas en relación con el público, con el espectador que esté, ya sea estático o ya esté en continuo movimiento, digamos, en una instalación. Pienso que hay como 2 épocas fundamentales en la evolución del trabajo de Mayra, que era cuando era fotógrafa o trabajaba con fotografía, porque nunca hizo fotografía convencional, y después cuando comenzó a trabajar ya con
en el campo del video experimental o videoarte, como se quiere llamar. Ella ya había hecho exposiciones de fotografía antes de que comenzáramos a trabajar en el video, porque el trabajo de ella nunca fue un trabajo convencional. Yo recuerdo que en el 84, me parece, ella fue a Salón Atenas y hizo un trabajo, era una fotografía experimental con pintura y con un poco de medios. En el 87 yo comencé algo que llamé una casa de producción de video experimental, que se llamó Películas de los 400, en el que comencé. En esa época no había nada de video, pues así, no había tanto como ahora. Y lo que comencé fue a buscar personas que yo presintiera que tuvieran alguna capacidad, algún talento para hacer algo en el campo del cine, el cine con el apoyo del video. Omaira era una persona que estaba trabajando en fotografía, pero curiosamente yo no pensé tanto en la fotografía experimental que había hecho en los salones de arte, sino recordaba las primeras fotos que había realizado, porque siempre veía como una naturalidad en el tratamiento de la película. Y entonces lo que hice fue ayudarle sencillamente a mencionarle que era posible hacerlo, a facilitarle la técnica, a facilitarle los actores o guiones, lo que estuviera necesitando. Pero ella, y eso digamos que ahí lo descubrí yo, es como una especie de huracán, una fuerza de la naturaleza. Entonces cuando estaba trabajando con los técnicos, recuerdo mucho que le decían: ¿y usted dónde trabajó con video antes? Ella no lo había hecho antes, tenía un instinto para la técnica y una naturalidad para aplicarla, para que no se vea, para que desaparezca, muy grande. El término videoarte, utilizado como aparece en los libros, aparece en las convocatorias, me parece un poco tecnológico únicamente. Se podría hablar más de video de creación o video experimental. ¿Por qué? Porque el video ya no es que el video sea un arte, es el artista frente a una tecnología que es la de la posibilidad que tiene la técnica del video. La acogida en cuanto al caso mío, yo creo que desde que empecé a trabajar la fotografía utilicé el video como un medio artístico más, como decir un pincel, como decir una película cinematográfica o una película fotográfica para consignar imágenes y trabajarlas, es más una técnica. El trabajo de video mío tiene, cada vez que de pronto un trabajo trato de quitarle el carácter que pueda tener hecho video musical, hecho video documental, video artístico, video reportería, pero todo trabajado más en un subgénero video experimental o video de autor.
el contacto con el público a mí me interesa en la medida de los comentarios y ¿por qué? Porque de ahí se aprende bastantísimo en cuanto a qué es lo que está haciendo uno. Yo creo que uno sabe, construye su obra, la da al espectador y el espectador reacciona ante eso de diferentes maneras. Esas diferentes maneras de reacción a uno como estudioso de su trabajo y de su proceso lo pueden enriquecer muchísimo si las sabe aprovechar y les da la debida importancia. Ella quiere mejorar al público a través de la emoción. Como productor, lo que yo hago es, en algunos casos, empujo al artista. A Mayra no hay necesidad de empujarla, ella va volando sola. Pero lo que yo hago es colocarme en el punto del público. Y yo comentaba que hay como 3 niveles básicos de apreciación de una obra de arte. Entonces el asunto está en que yo tengo que hacer el esfuerzo de colocarme en esos 3 niveles para ver cómo me están llegando esos resultados. Esa actitud que me parece que debe tomar el espectador ante todo ese tipo de situaciones, no es decir, bueno, ya no tenemos nada que hacer, ya nos consumió este medio, ya las comunicaciones nos están dominando, porque el objetivo de ellas es producir, pero el de nosotros es saber qué consumimos. La performance se inició desde la época del Renacimiento, inclusive desde antes, no es una nueva técnica en que los artistas ahorita se están regodeando diciendo que tienen eso. La palabra performance viene de la palabra de puesta en escena, o sea, de teatro. Entonces eso implica que desde muchísimo tiempo atrás los artistas se han manifestado de esa otra manera, a diferencia del plano bidimensional, considerando el espacio arquitectónico y trabajando con objetos y también con personas que intervienen en ese espacio de maneras diferentes. La inmediatez que tiene un performance o una obra de teatro es mucho más interesante en el recuerdo del público. No hay un soporte que se pueda consultar después, sino tiene que quedar en la memoria del público. Entonces hay que coordinar todo ese tipo de elementos, tanto como movimiento escénico, escenografía, sonido, música y palabras, para que impacten en el espectador y que en este momento me atrevo a decir que tiene más acogida este tipo de expresión artística, debido a que la gente ya tiene tantas imágenes en soportes de televisión y en soportes de cine, que la parte en vivo, o sea, la relación directa actor con espectador y con música en vivo, por decir, como los conciertos o los espacios teatrales, tienen más importancia en el público porque se acercan más a la verdad, tanto del actor como del artista. Entonces, ese tipo de relación en este momento está teniendo más importancia y más acogida que las otras manifestaciones artísticas. Es muy interesante el proceso, por dónde se va, hacia dónde se va, y la cantidad de puntos de historia del arte y historia del teatro que comienza a tocar y que no se ven finalmente en la obra, son completamente invisibles. Pero eso estoy convencido que es de los elementos que le dan gran estructuración y en lo que hace que el público se emocione tremendamente, pero que no pierda el tiempo con curaciones, ni que tampoco sienta que el artista le está tratando de mostrar lo inteligente y lo culto que es. Son emociones muy fuertes que llegan así como en la naturaleza, digo yo. El trabajo fotográfico en este momento en Europa, en México, en Sudamérica, ha tomado una tendencia paralela, tanto el trabajo de computador y el trabajo de la imagen virtual, entre comillas, porque toda imagen es virtual, si está consignada en cine, en vídeo o en un papel fotográfico. Está siendo trabajada paralelamente, un fenómeno que se está dando y que a mí me parece como lógico, que se está dando con las técnicas fotográficas del siglo XVIII o del siglo XVII, donde se empezó el trabajo del colodión, el trabajo de las emulsiones, de los bicromatos. ¿Por qué? Porque la gente ya quiere ir más allá de lo que es el botón que tiene que obturar
para decidir qué efecto usa y quiere saber más de lo que es la técnica, de lo que es la química, de lo que es la parte física de la fotografía y ver cómo se forma y estar en ese proceso de formación de la imagen. A pesar de considerar que el trabajo mío tiene mucho que ver con la electrónica, con la energía, con la cibernética, todo esto yo creo que el origen ha sido la naturaleza y todo lo que es las fuerzas, la energía viviente de esa naturaleza. Empezando así, teniendo contacto directo desde un principio de niña en el campo, más adelante la parte cultural y la parte antropológica, todo el trabajo literario y todo el trabajo investigativo de la familia de mi papá, todo el tiempo contacto con la cultura y con la naturaleza, yo creo que han sido resultado del trabajo que en este momento estoy realizando y de lo que va a seguir siendo en el futuro. La cercanía al trabajo antropológico y al trabajo musical de mi familia, del entorno familiar, ha tenido, quiera o no, eso es innegable, mucha influencia, pero a diferencia de muchos otros ejemplos, en el momento en que yo llegué a realizar o a mostrar algo del trabajo mío, la gente pensaba que iba a tener una relación directa con la parte antropológica, pero yo quise darle un sentido mucho más universal a esa idea y tratar de llevarla, pasar por encima y llevarla a un plano más contemporáneo en el sentido de la parte tecnológica, de la parte de la energía y del movimiento y del sonido, pero de una forma distinta, más hacia el lado electrónico. De todas maneras, este tipo de trabajo tiene una influencia bastante grande, pero no es local, no es la labor antropológica que siempre ha seguido mi papá, la defensa de los patrimonios y de nuestra cultura, sino una influencia y una asimilación para llegar a una conclusión de que nosotros no podemos negar todo este tipo de influencias, las tenemos, no las desconocemos, intuitivamente nos están saliendo por todas partes, las vamos a tener y no vamos a luchar contra ellas, sino al contrario, las vamos a aprovechar. Entonces yo creo que el trabajo mío tiene mucha influencia a pesar de que no se ve, está en el fondo, es un problema más de concepción y de concepto que un problema local y determinado hacia una imagen o un sonido específico. Proyectos siempre hay, pues, en cuanto a fotografía, una exposición el otro año, una retrospectiva también el otro año. En cuanto a video, estoy trabajando ya en los proyectos en Es Algo Real, un trabajo para 2 televisores sobre la obra de Marinetti, el futurista, planteando todo el problema del tiempo, donde 2 televisores intervienen, uno comunicándose con el otro, y en un momento llegan a ser uno solo. En cuanto a cine, hay 2 proyectos para mostrar en el Colegio Americano de Medellín. En cuanto a performance, hay un trabajo que estoy realizando con un poeta. En cuanto a cine, en cuanto a fotografía convencional, una exposición con cuadros, pintura y fotografía en collage, y proyectos ya más de investigación para mandar al exterior, a Francia y a España, sobre video. Hay también un proyecto de un libro un ensayo sobre lo que es el video en Colombia, como recopilación de todo lo que ha sido el proceso del video desde que se convocó en el 92, 91, un salón del video, hasta la actualidad, cómo se ha trabajado el video en un soporte, en 2 soportes, como ayuda de la obra artística, como performance, como multimedia, o también como registro de espectáculos o de obras de arte.
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.